Muy buenas tardes a todos. Somos Luciana, jefa de trabajos prácticos, Florencia, Lucas y Candelaria, ayudantes de Farmacología 1 de la Cátedra 1, y hoy vamos a estar viendo el teórico de neurotransmisión colinérgica. Estos son los contenidos del teórico de hoy. Vamos a estar viendo generalidades de la neurotransmisión, luego vamos a ver el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, luego vamos a estar viendo el sistema colinérgico en particular, y luego vamos a adentrarnos en la farmacología del sistema colinérgico, con los fármacos nicotínicos, los fármacos muscarínicos y los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La neurotransmisión es el proceso por el cual una neurona envía una señal a otra neurona o a otra célula, es decir, a una célula blanco, mediante la secreción de un neurotransmisor. Esta célula blanco, una vez que recibe esa señal, va a modificar su funcionamiento. Recuerden que para que la célula pueda enviar esta señal química, es decir, para que una neurona pueda enviar esta señal química, tiene que poder ser excitable, tiene que poder propagar potenciales de acción y ser capaz de transducir, transmitir y de conducir la señal que quiera enviar a la neurona blanco. En todo este proceso están involucrados los potenciales bioeléctricos, con la participación de iones como el sodio y del potasio, y se deben ir superando distintos umbrales a través de canales que pueden ser voltaje dependientes y voltajes independientes. Un neurotransmisor es una molécula que es capaz de conducir la señal de una neurona a otra neurona a través de una secreción parácrina. Vamos a estar hablando de un neurotransmisor verdadero cuando éste cumpla con todas las fases de la neurotransmisión, es decir, biosíntesis, almacenamiento, liberación, interacción con receptores y terminación. La biosíntesis y el almacenamiento se dan en la célula, en la neurona. La liberación es hacia el espacio sináptico. La interacción con receptores, en el caso nuestro, va a ser con receptores nicotínicos y muscarínicos. Y la terminación va a ser también, en el caso del sistema colinérgico, por enzimas, particularmente por la enzima acetilcolinesterasa. Continuando con las generalidades de la neurotransmisión, vamos a hablar del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Este sistema está compuesto a su vez por tres sistemas: el somático, el parasimpático y el simpático. Si bien son bastante similares entre sí, tienen ciertas diferencias que vamos a explicar a continuación. Como podemos ver en esta diapositiva, el sistema somático y el parasimpático tienen en común que su neurotransmisor es la acetilcolina. Ahora bien, en cuanto al sistema somático, lo que vamos a tener es una motoneurona que va a hacer sinapsis en el músculo esquelético, donde van a estar presentes los receptores nicotínicos musculares. Mientras que en el parasimpático lo que vamos a tener es una neurona preganglionar que va a hacer sinapsis en un ganglio de la cadena parasimpática para luego hacer sinapsis en los tejidos, donde se van a encontrar receptores del tipo muscarínicos. En el caso del sistema simpático podemos ver que desde la neurona preganglionar tenemos dos caminos, siempre a través de la acetilcolina, que es la responsable de esta primer sinapsis. El primer camino es desde la neurona preganglionar hacia el ganglio de la cadena simpática, a través del cual y a través de la norepinefrina o noradrenalina vamos a ir a hacer sinapsis en los tejidos periféricos. El segundo camino es hacia la glándula adrenal, en donde vamos a sintetizar epinefrina o adrenalina. En los tejidos periféricos vamos a encontrar receptores adrenérgicos alfa y beta, pero en la médula adrenal vamos a encontrar ahí sí receptores nicotínicos neuronales. Para la síntesis de acetilcolina, lo primero que necesitamos es que el precursor, la colina, ingrese a la célula. Lo va a hacer a través de un transportador que se denomina transportador de alta afinidad, que es dependiente del sodio a través de un cotransporte con el mismo.
Dentro de la célula se va a unir al CoA y a través de la enzima colina-acetiltransferasa se va a formar la acetilcolina. Ahora bien, para almacenarse lo va a hacer dentro de vesículas a través de un transportador que se llama transportador vesicular en un contratransporte con protón. Una vez que esta célula reciba el estímulo apropiado, va a producirse una despolarización mediada por calcio y se va a liberar acetilcolina hacia el espacio sináptico, donde va a ir a interactuar con los receptores, en este caso con los receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Por último, recuerden que para definir a un neurotransmisor como verdadero, la acción debe terminarse, y esto va a ser llevado a cabo por la enzima acetilcolinesterasa, que va a separar nuevamente a la colina y al CoA y va a dejar disponible la colina para que pueda volver a reutilizarse. Tenemos que entender cómo es la síntesis de la acetilcolina, cómo es cada uno de sus pasos, ya que hay distintos fármacos que pueden intervenir en las distintas fases de este proceso. Les dejamos algunos ejemplos y les pedimos que lo discutan con sus ayudantes en el trabajo práctico. En cuanto a los receptores del sistema colinérgico, podemos ver que tenemos dos grandes grupos. Por un lado, los receptores inotrópicos, que hacen referencia a los receptores nicotínicos, tanto musculares como neuronales. Estos receptores actúan a través de la apertura de canales iónicos. Los receptores metabotrópicos hacen referencia a los receptores muscarínicos y tenemos de dos tipos distintos. Los receptores M1, M3 y M5 están acoplados a proteína GQ, que una vez activadas va a provocar el aumento del calcio intracelular con la consecuente contracción de músculo liso y glándulas. Por otro lado, los receptores M2 y M4 van a estar acoplados a proteína GI, que a través de la inhibición de la enzima deslinato ciclasa van a provocar una disminución del AMP cíclico y una hiperpolarización de la célula. En esta diapositiva lo que podemos ver es dónde se encuentran localizados los distintos receptores de los que acabamos de charlar. Por un lado, los receptores M1 se encuentran en los ganglios autonómicos parasimpáticos y en la modulación nicotínica en ganglios autonómicos. Los receptores M2 en miocardio y en sistema nervioso central a nivel presináptico. Los receptores M3 a nivel del músculo liso, las glándulas, el ojo y el detrusor de la vejiga. Los receptores M4, músculo liso, glándulas salivales y sistema nervioso central. Y los M5 que tienen una localización difusa y en bajas concentraciones en el sistema nervioso central. Los receptores nicotínicos se encuentran en ganglios autonómicos, la placa neuromuscular, el sistema nervioso central y la médula adrenal. El efecto de Dale es un fenómeno de desenmascaramiento de receptores en donde nosotros vamos a evaluar las modificaciones en la presión arterial según si la acetilcolina se está uniendo a receptores muscarínicos o a receptores nicotínicos. Lo que tenemos en un primer momento es una baja concentración de acetilcolina que, al tener mayor afinidad sobre los receptores muscarínicos que sobre los nicotínicos, va a activar los receptores muscarínicos, generando así una disminución de la presión arterial. Lo que vamos a hacer a continuación es agregarle atropina. La atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos que no genera ninguna respuesta sobre la presión arterial, pero se va a traducir en que la atropina junto con una alta concentración de acetilcolina se terminen activando los receptores nicotínicos en los ganglios nicotínicos a nivel de la médula adrenal, lo que va a generar una liberación de catecolaminas y va a incrementar así la presión arterial. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la fisiología del sistema colinérgico. Básicamente vamos a hablar de la ubicación de los receptores y de qué efectos tienen sobre los distintos órganos. En primer lugar, vamos a charlar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene todos los receptores muscarínicos y va a participar en los fenómenos de cognición, apetito y nocicepción. A nivel periférico, vamos a encontrar los receptores nicotínicos musculares que provocan la contracción muscular. A nivel
nivel cardiovascular vamos a encontrar, por un lado, receptores M2 que van a generar la disminución de las propiedades cardíacas. Recuerden, cronotropismo, tromotropismo, inotropismo y vasotropismo. Y a través de los receptores M3 y de la activación de la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial se va a provocar vasodilatación, lo que podría llevar a una disminución de la tensión arterial. En cuanto al sistema gastrointestinal, decimos que el sistema colinérgico favorece la digestión, porque posee receptores M2 que inhiben el estímulo simpático y receptores M3 que, por un lado, aumentan el tono y la amplitud de las contracciones, estimula secreciones salivales, gástricas, biliares, intestinales y pancreáticas y disminuye el tono de los esfínteres. En el ojo, el sistema colinérgico va a producir acomodación, miosis y la estimulación de las glándulas lacrimales. Por otro lado, va a estimular las glándulas sudoríparas-endocrinas. A nivel pulmonar, va a aumentar la secreción traqueobronquial y la broncoconstricción. Y a nivel vesical, va a aumentar la peristalsis uretral, va a provocar la contracción del músculo detrusor de la vejiga y la relajación del esfínter y del trígono vesical. Todos estos efectos van a estar mediados por los receptores M3. A partir de acá vamos a empezar a hablar de la farmacología del sistema colinérgico. Como pueden ver en este cuadro, lo primero que tenemos que hacer es clasificar a los distintos fármacos dentro de un grupo. Los agonistas colinérgicos, en este caso, son directos porque actúan directamente sobre el receptor. Lo que los diferencia es si actúan de forma selectiva sobre los receptores o de forma no selectiva, como es el caso de la acetilcolina, que actúa sobre receptores nicotínicos o sobre receptores muscarínicos. En cuanto a los agonistas colinérgicos selectivos, los vamos a clasificar a su vez en muscarínicos, sobre si actúan sobre los receptores muscarínicos, y nicotínicos, sobre si actúan sobre los receptores nicotínicos. En cuanto a los nicotínicos, el ejemplo clásico es la nicotina. En cuanto a los agonistas colinérgicos selectivos por los receptores muscarínicos, los tenemos que clasificar según si son aminas cuaternarias o aminas terciarias. Esto significa que si son cuaternarias, tienen en su estructura un amonio cuaternario, es decir, que son fármacos que están cargados y por lo tanto no tienen un buen pasaje por las membranas, es decir, no van a atravesar de manera fácil la barrera hematoencefálica. Como ejemplo de agonista colinérgico muscarínico cuaternario tenemos la muscarina y como ejemplo de terciario, por ejemplo, la pilocarpina. Recién estuvimos hablando de los agonistas colinérgicos directos. Ahora bien, los anticolinesterásicos son los agonistas colinérgicos indirectos y son indirectos porque actúan en otro sitio que no es en la unión al receptor. En este caso actúan sobre la acetilcolinesterasa, que era la enzima encargada de determinar la acción de la acetilcolina. Es por esto que a este grupo los vamos a clasificar en si son reversibles o irreversibles dada su unión con dicha enzima. En cuanto a los irreversibles, los que más nos van a importar son los que están dentro del grupo alquilo largo y son clasificados como insecticidas, el paratión, el malatión. En cuanto a los reversibles, los vamos a clasificar en sustrato o no sustrato, según si se unen al sitio de unión al sustrato o no, y los vamos a clasificar a su vez en aminas terciarias o cuaternarias, como pueden ser, por ejemplo, en los sustratos, la neostigmina, la piridostigmina, como aminas cuaternarias, la fisostigmina como amina terciaria, y dentro de los no sustratos, en si son cuaternarias o en directamente si no son aminas, como pueden ser el donepecilo o la galantamina, y como amina cuaternaria el hidrofonio. No vamos a hablar ahora de los antagonistas, ya que vamos a verlos en la sección número 4 de fármacos muscarínicos, porque los antagonistas de los que vamos a hablar son únicamente antagonistas del receptor muscarínico. Buenas tardes, mi nombre es Lucas y conmigo van a continuar la presentación de farmacología colinérgica. Me parece importante que ustedes traigan conceptos del módulo anterior porque ahora los vamos a empezar a utilizar, como por ejemplo las definiciones de agonistas y antagonistas.
Van a ver que tanto los fármacos nicotínicos como los fármacos muscarínicos se van a clasificar según sean agonistas del receptor o sean antagonistas del receptor. Antagonistas nicotínicos. Este grupo lo podemos subclasificar en dos grupos, dependiendo al receptor nicotínico al cual se unen. Por un lado tenemos los fármacos que se van a acoplar o que van a bloquear al receptor nicotínico neuronal, como son el hexametonio y el trimetofano, y por otro lado tenemos aquellos que se unen al receptor nicotínico muscular. Es importante que ustedes revisen la fisiología del sistema colinérgico para poder entender qué pasa con las acciones de este sistema cuando uno bloquea estos receptores. En forma de spoiler, eh, les comento que los antagonistas nicotínicos de los receptores nicotínicos musculares son los relajantes musculares no despolarizantes, fármacos que vamos a ver en el tercer módulo de Farmacología 1 cuando veamos anestesia. Agonistas nicotínicos. Dentro de este grupo tenemos a la nicotina, que es la droga patrón. A la nicotina la vamos a encontrar en distintas preparaciones, como son los cigarrillos de tabaco y muchos insecticidas, pero también la vamos a encontrar en distintas formulaciones para el tratamiento de la adicción al tabaco o al tabaquismo. Por ejemplo, la vamos a encontrar en forma de chicles, la vamos a encontrar en forma de parches, de comprimidos y de spray nasal. A nivel de lo que es su farmacocinética, es importante tener el concepto de que es una amina terciaria. Esto no lo vimos todavía, está más adelante en la presentación, pero para que ya vayan entrando en tema, les comento que nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema colinérgico dos grupos farmacológicos, los que son aminas terciarias y los que son aminas cuaternarias. Los que son aminas terciarias están menos ionizados. Entonces, al estar menos ionizados, tienen un mejor pasaje de membrana. Bien, con este concepto vamos a hablar de lo que es el ADME de nicotina. Entonces, cuando hablamos de su absorción, al ser una amina terciaria, es más permeable, las membranas son más permeables a su pasaje. Entonces se va a poder administrar tanto por vía respiratoria como por vía transcutánea y por vía oral. A nivel de lo que es su distribución, cuando está en el compartimento sistémico, la nicotina, al ser una amina terciaria, puede pasar barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. Es importante porque por eso tenemos efectos a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede atravesar otras barreras como son la barrera placentaria. Y también se puede secretar por leche materna. Es por eso que no se recomienda el el consumo de cigarrillos durante lo que es el embarazo y la lactancia. A nivel de lo que es su eliminación, sabemos que la nicotina tiene una vida media de 2 horas, que se metaboliza por distintos citocromos como son el CYP2A6 y el CYP2B6 y que genera distintos metabolitos, dentro de los cuales podemos encontrar la cotinina. La cotinina en la clínica muchas veces se la utiliza para buscar exposición a nicotina. Es decir, yo la mido en orina y sé si ese paciente se expuso o no a la nicotina. A nivel de lo que sería la excreción, se excretan por vía renal. Bien, vamos a hablar de sus efectos farmacológicos. Y acá tenemos que volver a lo que serían los receptores. Es decir, sobre qué receptores la nicotina va a actuar. Y la nicotina va a actuar sobre los receptores nicotínicos, tanto musculares como neuronales. Dentro de su acción sobre los receptores nicotínicos musculares, tenemos que genera la contracción muscular, porque actúa sobre
estos receptores a nivel de la placa neuromuscular y genera la contracción del músculo. Cuando hablamos de los receptores nicotínicos neuronales, tenemos que pensar que estos se ubican tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, sus acciones sobre el sistema nervioso periférico son principalmente un resultado de la modulación del sistema autonómico. ¿Por qué? Porque los receptores nicotínicos neuronales están en los ganglios autonómicos, pero están tanto en los ganglios autonómicos parasimpáticos como en los simpáticos. Entonces, cuando se activan, pueden aumentar tanto el tono parasimpático como el tono simpático, dependiendo de qué neurona sobre qué neurona estén actuando. Lo que se vio con nicotina es que hay un predominio de lo que es el tono simpático, no solo por su acción sobre ganglios autonómicos simpáticos, sino también porque actúa sobre las células cromáfines de la médula de la glándula suprarrenal y genera la liberación de adrenalina. Esto se puede ver, por ejemplo, a nivel cardiovascular, donde se va a generar taquicardia y se va a generar vasoconstricción. En relación a los receptores nicotínicos neuronales que están en el sistema nervioso central, nosotros vamos a ver una modulación de distintas vías. Vamos a ver que modula la vía del dolor, generando analgesia. Vamos a ver que modula la vía del apetito o los centros del apetito. Entonces genera un efecto anorexígeno, es decir, disminuye el apetito. Y también actúa sobre los circuitos de recompensa, estimula los circuitos de recompensa. Y es por eso que la nicotina tiene un alto efecto sobre las personas que la consumen, porque genera dependencia psíquica gracias a esta estimulación del circuito de recompensa. Intoxicación aguda con nicotina. Antes de comenzar, vamos a hablar un poco de qué es una intoxicación, que lo vimos en el módulo anterior, y la intoxicación es un efecto adverso, dosis dependiente, que se da por un aumento en la concentración que sobrepase la concentración mínima tóxica. En el caso de la nicotina, estas situaciones las podemos ver cuando niños consumen cigarrillos o se comen las distintas formulaciones de la nicotina que vimos en la diapositiva anterior, como los chicles, como los comprimidos, pero también lo podemos ver en adultos que consumen los insecticidas a base de nicotina y los trabajadores de lo que son las cosechas del tabaco. En la intoxicación aguda con nicotina, lo que nosotros vamos a ver es principalmente una exacerbación de los efectos que vimos en la diapositiva anterior con la activación de otras vías y la generación de otros fenómenos. Vamos a volver a charlar nuevamente sobre lo que son los receptores de la nicotina, que tenemos el receptor de la nicotina muscular y el receptor nicotínico neuronal. En relación al receptor nicotínico neuronal, nosotros teníamos que el principal efecto era la modulación del sistema autonómico. Bueno, en la intoxicación aguda, lo que se va a generar en realidad es la disautonomía, porque este control que genera la nicotina sobre el sistema autónomo por actuar sobre estos ganglios autonómicos se pierde. Entonces se altera el sistema autónomo y podemos ver efectos tanto simpáticos como parasimpáticos en distintos tejidos del organismo. Además, vamos a ver que la presencia de estos receptores nicotínicos neuronales en distintos sitios del sistema nervioso central van a generar la modulación de distintas vías, como por ejemplo, actúan sobre los centros cardiovasculares. Lo que van a generar es una estimulación de lo que es las vías de la óxido nítrico sintetasa. Y eso lo que genera es un aumento de la vasodilatación
sistémica que hace que se caiga la presión arterial de estas personas. Además, actúa sobre los centros respiratorios y eso genera una disminución de la frecuencia respiratoria que lleva a una bradipnea central y a nivel de lo que sería gastrointestinal va a actuar tanto sobre los centros de las náuseas y los vómitos como a nivel de lo que son quimiorreceptores gastrointestinales para generar tanto náuseas como vómitos, como alteraciones en el ritmo evacuatorio y dolor abdominal. A nivel de lo que es el sistema nervioso central, también tenemos que aumenta el tono excitatorio y esto genera cefaleas, que serían dolores de cabeza, genera mareos, genera alteraciones de la audición y la visión, genera alucinaciones y en casos muy graves puede llevar a convulsiones y al coma. Hablando sobre los receptores nicotínicos musculares, nosotros habíamos dicho que su estimulación generaba la contracción muscular. En este caso, o sea, en la intoxicación aguda, lo que va a ocurrir con nicotina es que se da el fenómeno de taquifilaxia. ¿Por qué? Primeramente, porque la nicotina no se puede metabolizar por la acetilcolinesterasa. Como vimos, la nicotina se metaboliza a nivel hepático. Por lo tanto, en altas concentraciones y al no estar inhibida por la acetilcolinesterasa, a nivel de la placa neuromuscular se encuentran muy altas concentraciones. Eso lo que va a generar es activación repetida de los receptores nicotínicos musculares que terminan desensibilizados. Es decir, hay una primera estimulación de estos receptores que va a generar la contracción muscular. Estos receptores se inactivan y necesitan un periodo de repolarización para poder volver a activarse. Lo que ocurre es que, como la nicotina está en altas concentraciones a nivel de la placa neuromuscular, genera estimulación repetida del receptor y este receptor se desensibiliza. Entonces, entra en un periodo en el cual ni la nicotina ni la acetilcolina la pueden estimular. Por lo tanto, el paciente tendrá parálisis flácida. Y estos fueron los efectos que genera la nicotina en las personas, es decir, los signos y síntomas que vamos a ver durante una intoxicación aguda. Entramos ahora en lo que es fármacos muscarínicos, es decir, los fármacos que actúan sobre los receptores muscarínicos. Nuevamente los vamos a clasificar en agonistas y en antagonistas. Agonistas muscarínicos. Dentro de este grupo farmacológico tenemos distintos fármacos como son la metacolina, el carbacol, el betanecol, los cuales tienen como mecanismo de acción la activación de receptores muscarínicos en distintos tejidos y como efecto un aumento del tono parasimpático. Lo importante acá, que ya lo charlamos cuando hablamos de nicotina, es la farmacocinética. Es importante que nosotros clasifiquemos a los fármacos en aminas terciarias y en aminas cuaternarias, porque de eso depende de dónde van a generar su efecto. Entonces, volvamos a charlar sobre estos conceptos. Si recuerdan del primer módulo, nosotros decíamos que para que una molécula tenga un buen pasaje de membranas, tenía que cumplir con ciertas propiedades, dentro de las cuales teníamos que sea altamente liposoluble, que tenga un bajo peso molecular y que tenga una baja ionización, es decir, una baja carga iónica. Cuando hablamos de amina terciaria y amina cuaternaria, estamos hablando de la ionización. Las aminas terciarias están menos ionizadas que las aminas cuaternarias, por lo tanto, tienen un mejor pasaje de membrana. A nivel de lo que es la absorción, van a tener una mayor absorción por lo que son las distintas vías de administración y cuando hablamos de su distribución, van a ser fármacos que lleguen al sistema nervioso central porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Mientras tanto, las aminas cuaternarias
Al estar más ionizadas, tienen un menor pasaje de membrana, por lo tanto van a tener una menor absorción por las distintas vías, y además no van a pasar barrera hematoencefálica. Por lo tanto, su efecto se va a generar a nivel periférico. No tienen acciones a nivel del sistema nervioso central. Y eso es importante a la hora de fijarnos cuál es la indicación de cada uno de los fármacos. Porque si un fármaco es una amina cuaternaria, yo no se lo puedo dar si necesito que genere efecto a nivel del sistema nervioso central porque no va a llegar. Bien, dentro de lo que son los agonistas muscarínicos, es importante que ustedes tengan en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones, no tanto a nivel de lo que sería un examen, sino más por el lado de poder entender para qué los utilizamos y cuándo no los podemos utilizar. Una indicación es una patología o una enfermedad para la cual nosotros administramos uno de estos fármacos, mientras que una contraindicación es una patología o una enfermedad que tenga nuestro paciente, por lo cual nosotros no podemos administrarle este fármaco. Dentro de lo que son las indicaciones de los agonistas muscarínicos, tenemos todo lo que tiene que ver con alteraciones del tracto urinario que no me permitan una buena diuresis, una buena micción, es decir, alteraciones del tracto urinario con retención de orina. Tenemos también serostomía, que la serostomía es la sequedad bucal, es decir, la falta de salivación. Y tenemos también sus usos para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, en el cual nosotros vamos a ver qué ocurre con la broncoconstricción a nivel pulmonar. Y tenemos una última indicación que sería como mióticos y como tratamiento del glaucoma, es decir, para generar miosis y para generar una disminución en la presión intraocular. Entonces, con estas indicaciones, nos gustaría que ustedes vayan uniendo la indicación a el efecto, que piensen cómo pueden generar el efecto para esa indicación, es decir, ¿cómo pueden favorecer la diuresis en un paciente que tenga una retención urinaria? Y cuando hablamos de las contraindicaciones, hablamos de el asma y el EPOC, porque piensen que son situaciones donde tenemos un aumento en lo que es la broncoconstricción a nivel pulmonar. También tenemos lo que son las obstrucciones gastrointestinales y urinarias, es decir, donde hay algo obstruyendo el pasaje del contenido gastrointestinal como de la orina. Y por último también todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. También estaría bueno que ustedes puedan conectar y relacionar por qué efectos que tienen los agonistas muscarínicos yo no podría darle estos fármacos a personas que tengan contraindicaciones. Intoxicación muscarínica. Como vemos con nicotina, la intoxicación es un aumento en la concentración que sobrepase la concentración mínima tóxica. En este caso, con agonistas muscarínicos. Por ejemplo, el consumo de ciertos hongos, como son inoscibe y clitocibe, que tienen compuestos que son agonistas muscarínicos, pueden llevar a un aumento en la concentración que sobrepase la concentración mínima tóxica. Esto lo que va a generar es un síndrome muscarínico. Un síndrome muscarínico van a ser todos los signos y síntomas que se generen por la activación de receptores muscarínicos. Y esto es importante, porque en estas intoxicaciones, es decir, en el síndrome muscarínico, no vamos a ver activación de receptores nicotínicos. Únicamente vemos los efectos derivados de la activación de receptores muscarínicos. Les dejamos para el práctico con sus ayudantes el tratamiento de este tipo de intoxicaciones. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que son los antagonistas muscarínicos. Y como ven en esta diapositiva, los vamos a volver a clasificar
en lo que son naturales, semisintéticos y sintéticos, que eso tiene que ver con la formulación del fármaco, y a su vez vamos a ver que se subclasifican en terciarias y cuaternarias según sean una amina terciaria o una amina cuaternaria. Atropina. La atropina es el antagonista muscarínico natural considerado droga patrón. La atropina tiene como mecanismo de acción el bloqueo de los receptores muscarínicos y por lo tanto la disminución de los efectos del tono parasimpático. Es decir, hay una disminución del tono parasimpático que va a generar distintos efectos en distintos tejidos del organismo. Además, la atropina es una amina terciaria y por lo tanto tiene un buen pasaje de membranas y pasa barrera hematoencefálica, generando efectos también a nivel del sistema nervioso central. En la diapositiva van a ver un cuadro donde, según la dosis de atropina, aparecen distintos efectos sobre distintos tejidos. Van a ir viendo ahí cuáles serían los efectos del bloqueo del tono parasimpático. A lo largo de la presentación fuimos viendo distintas intoxicaciones, por ejemplo la intoxicación con nicotina, por ejemplo la intoxicación con agonistas muscarínicos, que se llama síndrome muscarínico, y ahora vamos a ver la intoxicación con atropina, que se llama síndrome atropínico. Esta intoxicación va a generar una exacerbación de los efectos de la atropina, es decir, una exacerbación de los efectos por disminución del tono parasimpático. Si ustedes miran la diapositiva anterior, van a ver que en el cuadro, a medida que aumenta la concentración de atropina, van a aumentar los efectos. Esos son los efectos que nosotros vamos a ver en una intoxicación con atropina. Vamos a ver que a medida que aumenta la concentración, aumenta la cantidad de efectos, aumentan los tejidos donde se ven estos efectos y aumenta la gravedad. En esta diapositiva les dejamos una regla hemotécnica que es ciego, loco, caliente, seco y rojo, que se deriva de alguno de los efectos que tiene la atropina. Por ejemplo, loco vienen sus efectos a nivel del sistema nervioso central, donde genera excitación, genera convulsiones y puede derivar en un coma en casos graves. Ciego viene por sus acciones a nivel ocular, donde vamos a ver midriasis y ciclopegía, es decir, hay una alteración en la acomodación de la visión y por lo tanto la persona tiene la visión borrosa. Y después vamos a ver que caliente, seco y rojo viene por sus acciones a nivel de lo que son las glándulas sudoríparas. La atropina, al inhibir las glándulas sudoríparas, no le permite al cuerpo poder regular la temperatura. Es decir, se pierde la capacidad de perder calor. Entonces, por un lado, la piel se pone caliente porque aumenta la temperatura, se puede generar una hipertermia, es decir, un aumento de la temperatura corporal que no se genera a nivel central, como pasa con la fiebre. Además, la piel se pone seca porque al no haber sudor no hay hidratación de la piel y se pone roja. Se pone roja porque el cuerpo va a intentar liberar calor y para eso va a generar vasodilatación. Y en la vasodilatación se genera el eritema o esta coloración rojiza. Escopolamina. La escopolamina es un antagonista muscarínico natural, al igual que la atropina. Es una amina terciaria, es decir, que tiene un buen pasaje de membranas, va a tener una muy buena absorción por distintas vías, pero se caracteriza por su efecto a nivel del sistema nervioso central y a nivel ocular. La escopolamina tiene muy buen pasaje a través de lo que es la barrera hematoencefálica y por lo tanto sus efectos predominan a nivel del sistema nervioso central. Igualmente, al ser un antagonista muscarínico, también actúa a nivel periférico, pero, como dije recién, predomina su acción a nivel central. Entre algunos de sus efectos podemos ver la celostomía, que es esa inhibición de la salivación y la boca seca, genera midriasis y genera ciclopegía, que se asocia a la visión borrosa.
Además, a nivel del sistema nervioso central se asocia con mareos, amnesia y fatiga. Socialmente, a la escopolamina se la conoce como burundanga. Todos escuchamos hablar, alguna noticia de la utilización de burundanga para fines delictivos. Estas acciones por las cuales se las utiliza para fines delictivos son las acciones que tiene a nivel del sistema nervioso central, porque, como les dije recién, va a generar mareo, va a generar amnesia, es decir, que la persona no pueda recordar y va a generar cansancio. Les dejo algunas de las noticias que encontramos de este último tiempo relacionadas con la burundanga. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia y voy a continuar con esta última parte del teórico. Vamos a seguir hablando de antagonistas muscarínicos. Como mencionó mi compañero Lucas, la droga patrón de este grupo de fármacos es la atropina. Y ahora vamos a hablar de la omatropina, el ciclopentolato y la tropicamida, que tienen indicación oftálmica. Estos tres fármacos son aminas terciarias que se aplican de forma tópica en el ojo y generan un bloqueo de la respuesta colinérgica del músculo, del esfínter pupilar del iris y del músculo ciliar, generando una dilatación de la pupila, por lo tanto midriasis, y paralizando la acomodación. Eso se llama ciclopegia. Los vamos a utilizar para realizar el fondo de ojo. Estos fármacos van a tener un efecto máximo de 30 minutos con una recuperación de entre 6 a 24 horas. ¿Por qué no utilizamos atropina en este caso de forma tópica? Porque la atropina aplicada localmente produce efectos oculares que tienen una duración de 7 a 12 días. Ese es el motivo por el cual no se utilizan. Además, estos fármacos, la omatropina, el ciclopentolato y la tropicamida, tienen efectos adversos mínimos si son aplicados de forma tópica adecuadamente. Hay que recomendarles a las personas que van a ir a realizar su fondo de ojo que lo hagan acompañados con lentes de sol para cuando salen de la consulta y que vayan sin auto, porque van a tener por unas horas la visión borrosa. Bueno, vamos a seguir con los fármacos que tienen indicación pulmonar, que son el ipratropio y el tiotropio. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Son los dos aminas cuaternarias. Esto significa que no van a atravesar barrera hematoencefálica y se los administra por vía inhalatoria. Lo que hacen estos fármacos es bloquear el tono parasimpático e inhibir los cambios fibróticos e inflamatorios de la acetilcolina. Una de las principales diferencias es que el ipratropio pertenece al grupo de los SAMA, que significa que es de corta duración. Tiene un efecto pico a los 30 minutos y una duración de 4 a 6 horas. Por lo tanto, se lo va a administrar de 3 a 4 veces al día. En cambio, el tiotropio pertenece al grupo de los LAMA, larga duración. Tiene una duración de acción de más de 24 horas y se lo administra una sola vez al día. Otra diferencia es que el ipratropio tiene afinidad por todos los receptores muscarínicos. Por lo tanto, va a antagonizar también a M2. Y esto lo que va a generar es la inhibición de la liberación de acetilcolina por los receptores presinápticos M2 en las terminaciones postganglionares del pulmón. Mientras que tiotropio tiene mayor selectividad por M1 y M3. Otra diferencia que tienen es que el ipratropio genera como efecto adverso sabor amargo en la boca luego de la aplicación, mientras que el tiotropio genera resequedad de la boca que va a ir cediendo a lo largo del tratamiento. Estos fármacos se utilizan
y no se utiliza la atropina. ¿Por qué no se utiliza la atropina? Además de que la atropina es una amina terciaria, no se utiliza porque genera una reducción de la secreción mucosa y del aclaramiento mucociliar, y esto genera que se produzcan tapones de moco, que no queremos que pase en estos pacientes. Bueno, vamos a seguir con los antiespasmódicos, que lo que hacen estos fármacos es disminuir el tono y la motilidad gastrointestinal. Además, inhiben levemente la secreción gástrica y disminuyen el tono de la vía biliar. Estos fármacos son la butilescopolamina, el propinoxato y el glicopirrolato. La butilescopolamina es una amina cuaternaria que por vía oral tiene una biodisponibilidad del 25%. Su eliminación es biliar y renal y la vida media es de 8 horas. El propinoxato es una amina terciaria que por vía oral tiene una biodisponibilidad del 65%. Tiene una eliminación renal y una vida media de 4 horas. Y por último, el glicopirrolato es una amina cuaternaria que por vía oral tiene una biodisponibilidad del 25%, una eliminación renal y una vida media de 3 horas. Ahora vamos a continuar con los fármacos que tienen indicación vesical, que se pueden utilizar, por ejemplo, para la vejiga urinaria hiperactiva. Estos fármacos disminuyen la presión interna de la vejiga, aumentan la capacidad, disminuyen las contracciones y alteran la sensibilidad al llenado. Estos fármacos son la tolterodina, la solifenacina y la darifenacina, que son los 3 aminas terciarias. La tolterodina tiene selectividad por la vejiga y se metaboliza por el citocromo 2D6, generando un metabolito activo que tiene una actividad similar a la tolterodina. Este metabolito es el 5-hidroximetiltolterodina. La solifenacina es preferencial M3 y tiene un metabolismo por el citocromo 3A4. Y la darifenacina también es preferencial M3 y tiene un metabolismo por el citocromo 3A4 y 2D6. Otro fármaco que también se utiliza para estos tratamientos es la oxibutinina, que también es una amina terciaria y es el más antiguo de este grupo. Para finalizar con los antagonistas muscarínicos, vamos a hablar de los fármacos que nos quedaron en esta diapositiva. Por un lado tenemos a la pirenzepina, que es un fármaco preferencial M1, que se utiliza para la cicatrización de úlceras duodenales y gástricas, así como también para prevenir la reaparición de las mismas. Esto se logra porque el fármaco inhibe fuertemente la secreción ácida del estómago. Por el otro lado, tenemos a la benzotropina, al triexifenidilo y al viperideno, que son los 3 aminas terciarias, y se utilizan principalmente para tratar el temblor de la enfermedad del Parkinson. Estos fármacos bloquean receptores M1 a nivel de la sustancia nigroestriada para mitigar los síntomas del parkinsonismo y la distonía. Vamos a seguir con el último grupo de fármacos que nos queda de este teórico, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Son agonistas colinérgicos indirectos. Para hablar de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, volvemos a traer esta diapositiva vista anteriormente con Cande, que nos contaba sobre la síntesis de la acetilcolina, y lo hacemos para ver la localización de la acetilcolinesterasa, que se encuentra en la superficie externa de la membrana celular, es la que está redondeada con el círculo rojo, y va a ser la encargada de hidrolizar a la acetilcolina en la brecha sináptica. En este caso, como va a estar inhibida esta enzima, la acetilcolina se va a acumular en la terminal nerviosa y va a poder estimular a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Y esta estimulación va a generar un efecto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico.
Bueno, ya vimos a dónde está localizada la acetilcolinesterasa y qué ocurre si esta es inhibida. Los inhibidores de esta enzima pueden ser reversibles o irreversibles, y a su vez los reversibles pueden ser sustrato o no sustrato. Vamos a empezar por los fármacos que son sustrato. ¿Qué significa esto? Que se unen al mismo sitio que se une la acetilcolina y son hidrolizados por esta enzima, pero su hidrolización es más lenta. En este grupo de fármacos tenemos a la neostigmina, a la piridostigmina, a la ribastigmina y a la fisostigmina, en donde la neostigmina y la piridostigmina son aminas cuaternarias. ¿Qué quiere decir esto? No atraviesan barrera hematoencefálica y van a tener una vida media de 2 horas. Su eliminación va a estar dada por la hidrólisis de esta enzima. La ribastigmina y la fisostigmina son aminas terciarias, sí atraviesan barrera hematoencefálica. La ribastigmina es muy liposoluble, tiene una vida media de 2 horas y la fisostigmina una vida media de 3. Estos fármacos se pueden utilizar, por ejemplo, la neostigmina y la piridostigmina para la miastenia gravis. También se puede utilizar para el hilio paralítico. La ribastigmina se utiliza para la enfermedad de Alzheimer. La fisostigmina se puede utilizar para cuando hay casos de intoxicación con atropina. En esta diapositiva vamos a hablar de los inhibidores reversibles no sustrato de la acetilcolinesterasa. Estos fármacos van a unirse a un sitio distinto y van a impedir la unión de la acetilcolina con la acetilcolinesterasa. Eso significa que sean no sustrato. Y lo que van a provocar es un aumento de la acetilcolina en la brecha sináptica. En este grupo tenemos al edrofonio, al donepezilo y a la galantamina. El edrofonio es una amina cuaternaria que actúa a nivel del sistema nervioso periférico y tiene una vida media de 1 hora y media. El donepezilo y la galantamina son aminas terciarias, ambos van a ser metabolizados por el citocromo 3A4 y 2D6, y el donepezilo va a tener una vida media de 70 horas, mientras que la galantamina una vida media de 10 horas. Estos fármacos se pueden utilizar para la enfermedad de Alzheimer y para hacer diagnóstico de miastenia gravis. Por ejemplo, a una persona que se le sospecha miastenia gravis, se le inyectan cantidades de edrofonio y se espera un tiempo para ver una leve mejoría de la fuerza. Y ahí se puede hacer diagnóstico de miastenia. Por último, nos queda hablar de los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. En este grupo vamos a encontrar a los órganos fosforados, que están presentes en los gases de guerra, en los insecticidas. Vamos a tener como ejemplo al malation, al SOMAM, al paration, al tabum. Estos fármacos se van a unir a la acetilcolinesterasa, van a generar una fosforilación de la enzima, volviéndola inutilizable. En un primer momento, cuando se unan a la enzima, esa unión puede ser reversible. Pero una vez que ocurra el aging, se va a perder un grupo alquilo y la unión se vuelve estable y no reversible. Tienen como característica que son altamente liposolubles, de pequeño tamaño, tienen una alta volatilidad, también tienen alta absorción por todas las vías y una amplia distribución. Esto quiere decir que pueden ingresar por piel, por vía inhalatoria, por vía oral. La absorción va a ser rápida, va a tener un metabolismo por hidrólisis por las esterasas plasmáticas y hepáticas y va a tener una excreción renal. Para finalizar, les dejamos esta diapositiva explicando lo que es el síndrome colinérgico, que se da por la intoxicación con órganos fosforados. Una vez que el órgano fosforado se une irreversiblemente a la acetilcolinesterasa, esta enzima no puede hidrolizar acetilcolina y se va a acumular la acetilcolina en la brecha sináptica, estimulando a receptores nicotínicos y muscarínicos. El síndrome colinérgico es el conjunto de síntomas y signos que se da por la activación masiva de receptores nicotínicos y muscarínicos, en el cual vamos a ver efectos locales, como los oculares y los respiratorios, y efectos sistémicos. Vamos a ver que este paciente va a estar con miosis, con disminución de la visión, dolor ocular, va a tener también
rinorrea, broncorrea, broncoconstricción. Puede tener anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. Va a estar con sudoración y salivación excesiva, con fasciculaciones que van a llevar a la debilidad y a la parálisis. Puede tener confusión, ataxia, alteración del habla, convulsiones y parálisis respiratoria central. Los síntomas tardíos van a ser la hipotensión, la debilidad muscular y las convulsiones. Los pasos a seguir con un paciente que tiene un síndrome colinérgico son los siguientes. Lo primero que se va a hacer es aislarlo de la fuente, se le va a quitar la ropa que tenga puesta, se le va a limpiar la piel y las mucosas y se le va a dar oxígeno. Se le va a hacer el ABC, se le va a hacer un tratamiento farmacológico, en donde se van a dar altas dosis de atropina hasta esperar los signos de atropinización. Acuérdense que la atropina inhibe los receptores muscarínicos y se le van a administrar oximas para revertir el efecto muscular, ya que estas reactivan las colinesterasas. Bueno, damos por finalizado la presentación de neurotransmisión colinérgica. Esperamos que este video les haya servido. Muchas gracias por habernos escuchado.